Ahora mismo hay algo en tu vida que dejaste de intentar, y no fue por flojera, ni por falta de ganas. Fue porque tu cerebro aprendió una lección peligrosa, que nada de lo que hagas cambia el resultado. Y esa lección se probó, literal, en un laboratorio de los años 60, con un grupo de perros. A esos perros los amarraban y les daban pequeñas descargas eléctricas en las patas, una tras otra. Algunos podían presionar una palanca con el hocico para detener la descarga. Otros no podían hacer nada. Un día después, pusieron a todos los perros en una caja nueva, con una pared bajita y una salida abierta. Sonó el mismo tono, llegó la misma descarga, y algo se rompió. Los perros que antes sí habían podido detener el dolor, saltaron la pared de inmediato. Pero los que antes no pudieron hacer nada, se acostaron en el piso y ni se movieron. La salida estaba ahí. Abierta. A la vista. Y ni siquiera lo intentaron. ¿Por qué un animal deja de buscar la salida cuando la salida existe? El psicólogo detrás de esto se llamaba Martin Seligman, y lo que vio esa tarde cambió la psicología para siempre. Apenas era un estudiante de posgrado en la Universidad de Pensilvania, corría el año 1967. Se dio cuenta de que esos perros no habían aprendido a tener miedo. Habían aprendido algo mucho peor. Habían aprendido que sus propias acciones no servían absolutamente para nada. A este fenómeno se le conoce como indefensión aprendida. Y no es tristeza. No es pereza. Es la creencia grabada a fuego de que nada cambia hagas lo que hagas. Y aquí viene la parte que te debería inquietar un poco. Esto no se quedó encerrado en los perros de un laboratorio. Se ha repetido en personas, una y otra vez, con resultados casi idénticos. Y esos experimentos midieron algo muy concreto: cuánto tiempo tardaba una persona en darse por vencida. En un experimento con humanos, un grupo escuchaba un ruido molesto que sí podía apagar con un botón. Otro grupo escuchaba el mismo ruido, pero su botón no hacía nada, solo daba una falsa sensación de control. Después, a ambos grupos los pusieron frente a un problema que sí tenía solución. El grupo del botón inútil ni siquiera intentó resolverlo. Habían aprendido, en cuestión de minutos, que intentarlo no valía la pena. Y si esto pasa con un ruido y un botón falso, imagina lo que pasa cuando ese botón inútil dura, no minutos, sino años enteros de tu vida. Un empleado al que nunca le hacen caso con sus ideas, termina por dejar de proponerlas. Alguien que discute lo mismo con su pareja sin que nada cambie jamás, deja de intentar arreglarlo. Un estudiante al que le va mal sin importar cuánto estudie, termina por dejar de estudiar del todo. No porque no les importe, sino porque su cerebro ya calculó que esforzarse no cambia nada. Y ese cálculo se queda instalado en tu cabeza como un atajo automático. La próxima vez que aparece algo parecido, ni siquiera evalúas si esta vez sí podrías resolverlo. Simplemente no lo intentas, igual que el perro frente a la salida abierta. Y esto explica cosas que, vistas desde afuera, no parecen tener ninguna lógica. ¿Por qué alguien se queda en una relación que le hace daño, pudiendo irse? ¿Por qué alguien no pide ayuda para un problema que sí tiene solución? ¿Por qué alguien sigue en un trabajo que odia, convencido de que en todos los demás sería igual? Y si esto se repite semana tras semana, deja de ser un mal momento y se convierte en la forma en que ves el mundo entero. Desde afuera gritamos, pero si puede salir, igual que le gritaríamos a ese perro en la jaula. Pero aquí Seligman encontró algo que absolutamente nadie esperaba. No todos los perros se quedaron quietos. Un tercio de ellos, incluso después de las descargas inevitables, seguía intentando saltar la pared. Mismo laboratorio, mismas descargas, mismo dolor, pero una parte simplemente no se rindió. Esa diferencia le pareció tan interesante a Seligman, que dejó de estudiar por qué nos rendimos. Empezó a estudiar por qué algunos, contra toda lógica, no se rinden.
Ese giro fundó una rama entera de la psicología positiva. Y descubrió que la diferencia no era genética, ni una personalidad fija de nacimiento. Era algo mucho más simple, la forma en que cada quien se explica a sí mismo sus fracasos, día tras día. Los que se rendían se decían, esto me pasa siempre, en todo, y siempre me va a pasar. Los que no se rendían se decían, esto pasó ahora, por esto en específico, y puedo cambiarlo. Exactamente el mismo fracaso. Una explicación completamente distinta. A eso Seligman lo llamó estilo explicativo, y resulta que se puede entrenar. O sea que la indefensión no es un destino. Es un hábito de pensamiento, y los hábitos se rompen. ¿Cómo se rompe, entonces? En terapias con animales, los investigadores probaron algo casi ridículo de simple. Tomaron a los perros, indefensos, y, literalmente, los arrastraron con una correa hacia el otro lado. Les hicieron sentir, en el cuerpo, lo que ya no creían posible, que moverse si cambiaba algo. Después de repetirlo varias veces, empezaron a saltar la pared solos. No les explicaron nada con palabras. Les demostraron con una acción pequeña que su esfuerzo servía. En humanos pasa igual, recuperar la sensación de control casi nunca empieza con un cambio enorme, uno que se sienta heroico. Empieza con una victoria diminuta, elegida a propósito, donde sí puedas ver el resultado de tu esfuerzo. Ordenar un cajón. Terminar una tarea de 5 minutos. Mandar ese mensaje que lleva semanas evitando. El objetivo no es resolver el problema grande todavía, sino reconstruir, poco a poco, la prueba de que tu acción sí importa. Cada pequeña victoria le manda a tu cerebro la misma señal que la correa le mandó al perro. Esto sí depende de ti. Y aquí esto se conecta con algo que los estoicos ya sospechaban hace 2000 años. Ellos hablaban de separar lo que depende de ti, de lo que no depende de ti. Epicteto lo resumía así, no te perturban las cosas, sino la opinión que tienes de ellas. La indefensión aprendida es, básicamente, lo que pasa cuando confundes esas dos cosas. Cuando tratas algo que sí depende de ti como si fuera un cable pelado que no puedes tocar. Y la cura empieza por encontrar, aunque sea una sola cosa pequeña, que sí esté en tus manos. Esto no es un problema de unos pocos casos raros. Todos, en distintos grados, cargamos zonas enteras de nuestra vida donde ya dejamos de intentarlo, sin notar cuándo pasó. La pregunta incómoda es, ¿cuál es la tuya? ¿Qué salida llevas tiempo sin siquiera mirar, solo porque una vez, hace mucho, no funcionó? Tal vez la salida ya está abierta, y tú, como el perro, ni siquiera has volteado a ver. La buena noticia es que el mismo cerebro que aprendió a rendirse puede volver a aprender lo contrario. No con un discurso motivacional, sino con una acción pequeña y repetida que demuestre que tu esfuerzo cuenta. Eso fue lo que en verdad descubrió Seligman con sus perros, la indefensión se aprende, pero la esperanza también. Y si algo se aprende, se puede volver a aprender distinto. La próxima vez que sientas ganas de no intentarlo, pregúntate si de verdad la puerta sigue cerrada. O si simplemente llevas tanto tiempo sin moverte, que se te olvidó que podías caminar. Porque a veces la libertad no está en la puerta, está en el primer paso que decides dar hacia ella. Así que la próxima vez, antes de rendirte, hazte solo una pregunta. ¿Esto de verdad no tiene solución, o simplemente ya dejé de buscarla? Esa pregunta tan simple es la diferencia entre quedarte quieto y saltar la pared. Y ahora que conoces la indefensión aprendida, no vas a poder dejar de notarla, en tu trabajo, en tus relaciones, en ti mismo. La próxima vez que alguien se rinda sin razón a tu lado, vas a saber exactamente qué pasa en su cabeza. Y la próxima vez que tú quieras rendirte, también. Y si hoy identificaste una sola área donde dejaste de intentarlo, ya diste el primer paso sin darte cuenta.
Si este tipo de historias te vuelan la cabeza tanto como a mí, ya sabes lo que sigue. Suscríbete a Garabatos, porque cada semana desarmamos un mecanismo distinto de tu mente. Y créeme que todavía nos faltan los más raros. Nos vemos en el próximo Garabato.